Vivimos un momento histórico peculiar. No importa de qué país hablemos, ni qué sistema político observemos, el clima social está cargado de tensión ideológica. Las posturas parecen cada vez más rígidas, los desacuerdos más hostiles, y el diálogo, si es que existe, suele convertirse en un campo de batalla. Y no estoy hablando solo de grandes debates públicos o de discusiones en redes sociales. Estoy hablando de algo mucho más cercano, de esas familias que dejan de hablarse, de amistades que se enfrían, de escenas incómodas, de silencios largos, de ese punto en el que decides mejor no tocar ese tema con tu cuñado o con tus primos, con alguien a quien quieres, porque sabes que ahí ya no hay conversación posible. Durante mucho tiempo, y lo digo con total honestidad, yo también pensé que cuando alguien sostenía una postura radicalmente opuesta a la mía, probablemente era porque no tenía toda la información o porque no había leído lo suficiente. Y aunque eso a veces es cierto, no lo es todo. No explica del todo por qué personas inteligentes, informadas, críticas y educadas pueden aferrarse con tanta fuerza a ideas que parecen impermeables a cualquier argumento contrario. Y ahí es donde este libro me obligó a detenerme, a incomodarme, a revisar mis propias certezas. Porque el planteamiento que hace no va por el lado fácil de unos saben y otros no. Unos piensan y los otros repiten. Va mucho más profundo, mucho más incómodo. Este libro propone que la ideología no es solo un conjunto de ideas que elegimos de manera racional, que no todo se explica por información, cultura o educación, que hay algo más operando debajo. Cómo nuestro cerebro procesa la incertidumbre, cómo reacciona al miedo, cómo tolera o no la ambigüedad, el cambio, la amenaza. El nombre de este libro es El cerebro ideológico y no es un libro que te diga qué tienes que pensar. Es un libro que se atreve a preguntar por qué pensamos como pensamos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando adoptamos y defendemos una ideología. Su autora es una neurocientífica y psicóloga política que ha dedicado su trabajo a estudiar la relación entre biología, cognición e ideología. No desde la opinión ni desde el análisis político superficial, sino desde experimentos, datos neurológicos y estudios cognitivos muy concretos. Uno de los hallazgos más importantes y más incómodos del libro es este: la rigidez ideológica no es sinónimo de ignorancia. Personas altamente inteligentes, sofisticadas y formadas pueden ser profundamente dogmáticas, porque la ideología no vive solo en las ideas, vive en los mecanismos cognitivos, en la forma en que nuestro cerebro busca certezas, en cómo necesita orden, en cómo respondemos al caos, al miedo y a la sensación de pérdida de control. Por eso este libro es tan relevante hoy, porque no estamos viviendo únicamente una crisis política o social. Estamos viviendo una crisis de pensamiento, una crisis donde la duda se percibe como debilidad, la complejidad como traición y cambiar de opinión como un fracaso personal. El cerebro ideológico nos señala con el dedo, nos obliga a mirarnos, a preguntarnos no solo qué creemos, sino qué necesidades emocionales satisface nuestra ideología. ¿Cuánto de nuestra identidad depende de no cuestionarla jamás? ¿Y qué precio estamos pagando por vivir atrincherados en la certeza? Y quiero dejar algo claro desde ahorita. En este episodio no vamos a defender una postura política. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a examinar los límites del pensamiento ideológico, los riesgos de la rigidez mental y la posibilidad, siempre muy frágil, de pensar con mayor apertura en un mundo que premia la certeza. Porque tal vez el acto verdaderamente radical hoy día no sea elegir un bando, sino atrevernos a pensar sin trincheras. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Cuando hablamos de ideología, solemos pensar de inmediato en política. Derecha, izquierda, conservadores, progresistas. Pero si reducimos la ideología solo a eso, nos estamos quedando en la superficie. Una ideología no es únicamente un conjunto de ideas políticas. Es sobre todo una forma de organizar la realidad. Es el marco desde el cual interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor.
¿Qué consideramos justo o injusto? ¿Qué nos parece normal o inaceptable? ¿A quién vemos como aliado y a quién como amenaza? La ideología no solo nos dice qué pensar, nos dice cómo mirar. Y aquí es importante hacer una distinción clave. No es lo mismo tener ideas que vivir desde una ideología. Tener ideas implica cierta flexibilidad, implica que una creencia puede revisarse, ajustarse, incluso abandonarse si la experiencia o la reflexión lo exige. Las ideas en ese sentido son herramientas, pero vivir desde una ideología es otra cosa. Cuando una ideología estructura nuestra identidad, deja de ser una herramienta y se convierte en un filtro permanente. Todo pasa por ahí. La información que aceptamos, la que rechazamos, la forma en que interpretamos al otro. En ese punto, la ideología ya no es algo que tenemos, es algo que somos. Y cuando una ideología se vuelve identidad, cuestionarla se siente como una amenaza personal, no como un cambio de ideas, sino como un ataque. Por eso muchas discusiones hoy no avanzan, porque no estamos dialogando sobre argumentos, estamos defendiendo quiénes creemos ser. Desde la perspectiva que plantea Smigro, la ideología funciona como un lente cognitivo, no solo como una postura moral. Es decir, no se limita a lo que creemos que está bien o mal, sino que moldea cómo percibimos el mundo, qué detalles vemos, qué ignoramos, qué interpretamos como peligro y qué como certeza. Dos personas pueden observar el mismo hecho y experimentar realidades completamente distintas. No porque una mienta y la otra no, sino porque sus cerebros están organizando la información de manera distinta. La ideología entonces no vive solo en los discursos o en las consignas, vive en los hábitos mentales, en las reacciones automáticas, en aquello que damos por obvio sin siquiera cuestionarlo. ¿Cuántas de nuestras certezas son realmente producto de reflexión? ¿Y cuántas son simplemente el resultado de una lente que nunca nos hemos detenido a examinar? Porque quizá el problema no es tener ideas, el problema es no saber desde dónde las estamos mirando. Una de las ideas más perturbadoras y más potentes del cerebro ideológico es que no pensamos ideologías. Las ideologías nos piensan a nosotros. Esta afirmación rompe con una creencia muy arraigada, la idea de que somos sujetos racionales que analizan información, comparan argumentos y luego eligen conscientemente una postura. Bueno, pues no. El libro del cerebro ideológico sugiere algo distinto y mucho más incómodo. El cerebro no es neutral. Nunca lo ha sido. Nuestro cerebro no procesa la información como un juez imparcial. La filtra, la selecciona, la jerarquiza. Y en ese proceso, la ideología funciona como un sistema de organización interna que decide qué entra, qué se queda afuera y cómo se interpreta. Desde esta perspectiva, la ideología no es solo un conjunto de ideas abstractas. Es una estructura activa que moldea nuestras percepciones, condiciona nuestras emociones, afectando nuestras decisiones cotidianas. Empecemos por la percepción. La ideología influye en qué vemos y qué no vemos. Dos personas pueden observar el mismo acontecimiento, una protesta, una noticia, una decisión gubernamental y percibir realidades completamente distintas. No porque una esté mintiendo, sino porque su cerebro está priorizando información distinta. Luego están las emociones. La ideología no solo nos dice qué pensar, sino qué sentir. ¿Qué nos debe de indignar? ¿Qué nos debe dar miedo? ¿Qué merece compasión y qué merece castigo? Muchas reacciones que creemos racionales son en realidad respuestas emocionales automatizadas, entrenadas por años de exposición a ciertos marcos ideológicos. Y finalmente, las decisiones cotidianas. No hablamos solo de decisiones políticas. Hablamos de con quién convivimos, a quién escuchamos, qué medios consumimos, qué conversaciones evitamos, a quién bloqueamos, a quién deshumanizamos y sin darnos cuenta. Desde esta óptica, el conflicto ideológico no es solo racional, no se trata simplemente de falta de información o argumentos mal construidos. Es un conflicto neurocognitivo. Cuando discutimos desde trincheras ideológicas, no solo chocan ideas,
Chocan formas distintas de procesar la realidad. Chocan sistemas neuronales habituados a ciertos patrones de certeza, orden, amenaza o pertenencia. Por eso muchos debates se sienten imposibles, porque no están ocurriendo únicamente en el plano del lenguaje, sino en capas más profundas, en cómo cada cerebro interpreta el mundo y se protege de aquello que percibe como peligro. Y aquí aparece una consecuencia clave del planteamiento de Smigro. Si las ideologías nos piensan, entonces no basta con cambiar de opinión. Cambiar una creencia implica en muchísimos casos reconfigurar hábitos mentales, tolerar incomodidad, aceptar incertidumbre y atravesar una pequeña crisis de identidad. Tal vez por eso cambiar de postura se vive como una traición. Tal vez por eso el fanatismo ofrece algo tan seductor: certeza, pertenencia y orden. La pregunta entonces no es solo qué ideología es correcta, sino qué le está haciendo esta ideología a la forma en que pienso, siento y me relaciono con los demás. Para entender por qué las ideologías pueden volverse tan cerradas, tenemos que hablar de un concepto central en el libro: la rigidez cognitiva. ¿Y a qué se refiere esto? La rigidez mental es, en términos simples, la dificultad para cambiar de opinión, incluso cuando aparece nueva información. No se trata de no escuchar, sino de no poder integrar lo que contradice lo que ya creemos. Una de sus expresiones más comunes es el pensamiento binario: blanco, negro, verdadero, falso, bien o mal, nosotros o ellos. Este tipo de pensamiento reduce la complejidad del mundo a categorías simplistas y, aunque parezca limitado, tiene algo muy atractivo: reduce la incertidumbre. La rigidez cognitiva suele ir acompañada de ciertos rasgos muy específicos, y el primero es la necesidad de orden. Un mundo ambiguo, cambiante y contradictorio resulta profundamente incómodo para algunas personas. La ideología rígida ofrece una estructura clara, reglas definidas, explicaciones cerradas. Todo encaja, todo tiene su lugar. El segundo rasgo es la aversión a la ambigüedad. La duda no se vive como una oportunidad de reflexión, sino como una amenaza. Las preguntas abiertas generan ansiedad. Las respuestas definitivas generan alivio. Y el tercer rasgo es la búsqueda de certezas absolutas. Eso de que tal vez, depende, habría que pensarlo, no. Certezas claras, firmes, inamovibles, aunque la realidad rara vez funciona así. Ahora bien, aquí aparece uno de los puntos más importantes y más malentendidos del libro. Rigidez no significa baja inteligencia, y esto es un error muy común. Solemos pensar que el dogmatismo es producto de la ignorancia, de la falta de educación o de falta de pensamiento crítico. Pero la evidencia muestra algo muy distinto. Hay personas altamente inteligentes, brillantes, cultas, que pueden ser profundamente dogmáticas. La inteligencia no vacuna contra la rigidez mental. A veces incluso la refuerza. Una mente muy capaz puede construir argumentos sofisticados para defender una creencia rígida. Puede justificar, racionalizar y blindar una ideología con enorme habilidad lógica. El problema no es la capacidad intelectual. El problema es para qué se utiliza. Cuando la inteligencia se pone al servicio de la certeza absoluta, deja de ser una herramienta de exploración y se convierte en una herramienta de defensa. Desde esta perspectiva, la rigidez cognitiva no es un fallo moral, es una estrategia psicológica, una forma de protegerse del miedo, del caos, de la incertidumbre, de la sensación de no tener control. Y quizá por eso resulta tan difícil dialogar con alguien que piensa desde una ideología rígida. No estamos discutiendo ideas aisladas, estamos tocando estructuras profundas de seguridad emocional. Cambiar de opinión para una mente rígida no es solo equivocarse, es perder el piso. Y entender esto no significa justificar el dogmatismo, pero sí nos permite comprender por qué la rigidez ideológica es tan resistente.
¿Y por qué combatirla con burlas, con datos o desprecio? Casi nunca funciona. Si la rigidez cognitiva busca certeza y orden a toda costa, la flexibilidad cognitiva se mueve en otro registro. No es ausencia de ideas ni relativismo extremo, es la capacidad de convivir con la complejidad. Desde la perspectiva del libro, la flexibilidad cognitiva implica varias habilidades fundamentales. La primera es la tolerancia a la contradicción. Aceptar que dos ideas aparentemente opuestas pueden coexistir, que una persona puede tener razón en algo y estar equivocada en otra cosa, que la realidad no siempre encaja en categorías limpias. La segunda es la capacidad de revisar creencias, no desde la culpa ni desde la vergüenza, sino desde la honestidad intelectual. Cambiar de opinión no como derrota, sino como consecuencia de haber pensado mejor. Y la tercera, quizá la más difícil, es aceptar la incertidumbre, reconocer que no todo puede saberse, que no todo puede resolverse con una postura firme, que hay preguntas que no tienen una respuesta definitiva. La flexibilidad cognitiva no elimina la incomodidad, aprende a habitarla. Ese tipo de mente suele estar relacionada con ciertos rasgos muy específicos. Está profundamente vinculada con la creatividad, porque crear implica romper esquemas, explorar alternativas, tolerar el error y el ensayo constante. También con la empatía, no en el sentido sentimental, sino en la capacidad de imaginar cómo el mundo puede verse distinto desde otra experiencia, desde otro contexto, otro cuerpo, otra historia. Y por supuesto, con el pensamiento crítico, no como oposición sistemática, sino como disposición a examinar incluso nuestras propias certezas. Ahora bien, aquí hay algo importante que aclarar. La flexibilidad cognitiva no garantiza tener razón. Una mente flexible puede equivocarse, puede dudar demasiado, puede cambiar de opinión, incluso varias veces. Pero lo que sí hace es reducir el fanatismo, porque el fanatismo no nace del error, nace de la incapacidad de tolerar la duda. Una persona flexible no necesita defender su identidad a través de una ideología cerrada. Puede escuchar sin sentirse amenazada. Puede disentir sin deshumanizar al otro. En un mundo que premia la certeza rápida, la indignación inmediata, las posturas absolutas, la flexibilidad cognitiva no es cómoda y no es popular. Es lenta, es exigente y en cierto sentido es profundamente contracultural. Tal vez por eso es tan escasa y quizá por eso también es una de las pocas vías reales para convivir en sociedades que son cada vez más diversas, más complejas y más polarizadas. Cuando hablamos de ideología, solemos caer en una explicación cómoda. Esa persona piensa así porque quiere. Porque es ignorante. Porque no ha leído lo suficiente. Pero el planteamiento de este libro nos obliga a ir más lejos. La mente ideológica no se forma en el vacío. Es el resultado de una interacción compleja entre biología, personalidad y entorno. Si comenzamos por la biología, la investigación muestra que existen predisposiciones genéticas que influyen en cómo procesamos el miedo, la incertidumbre y el cambio. No determinan nuestras ideas, pero sí la forma en que nuestro cerebro responde a ciertos estímulos. Y a esto se suma la estructura cerebral. Diferencias en áreas relacionadas con el control cognitivo, la flexibilidad mental o la respuesta a la amenaza pueden hacer que algunas personas se sientan más cómodas con lo ambiguo y otras lo vivan como algo profundamente desestabilizador. Pero la biología no actúa sola. Las experiencias tempranas son clave. La infancia es el momento en el que aprendemos muchas veces, sin palabras, si el mundo es un lugar seguro o peligroso, predecible o caótico, confiable o amenazante. Cuando una persona crece en entornos marcados por la inestabilidad, el miedo, la violencia, la humillación o la falta de control, el cerebro aprende algo muy claro. La incertidumbre duele. En este contexto, la ideología puede aparecer como una respuesta emocional al mundo, no tanto como una elección intelectual, sino como una forma de calmar la ansiedad.
Las ideologías cerradas ofrecen algo muy poderoso: orden, explicaciones simples, identidades claras, enemigos definidos. Todo esto reduce la angustia. Todo eso da la sensación de control. Por eso muchas personas buscan sistemas cerrados, no porque sean incapaces de pensar, sino porque necesitan certezas para sentirse a salvo. Cuando el mundo se percibe como caótico o amenazante, una ideología rígida funciona. Y funciona como un refugio psicológico, un lugar donde todo tiene sentido, donde no hay ambigüedad, donde las preguntas incómodas ya están respondidas. Desde esta mirada, el dogmatismo no es solo arrogancia, muchas veces es miedo organizado. Y entender esto cambia la conversación, no para justificar el fanatismo, pero sí para comprender por qué ridiculizar, atacar o humillar a quien piensa distinto rara vez genera apertura. Porque cuando atacamos una ideología rígida, no solo estamos cuestionando ideas, estamos tocando mecanismos de supervivencia emocional. Quizá por eso el debate ideológico contemporáneo se ha vuelto tan violento. No estamos discutiendo teorías, estamos defendiendo formas de sentirnos seguros en este mundo. Y eso, nos guste o no, lo vuelve profundamente humano y profundamente difícil de transformar. Cuando pensamos en radicalización, solemos imaginar caricaturas, personas fanáticas, irracionales, mal informadas. Pero esa imagen, aunque tranquilizadora, no explica nada. La radicalización no surge de la nada, ni aparece solo por falta de educación. Se forma a partir de procesos psicológicos y emocionales profundos. Las creencias extremas no se adoptan únicamente por convicción intelectual. Muchas veces se adoptan porque resuelven algo. Uno de los motores más potentes es el miedo. Miedo al cambio, miedo a perder estatus, miedo a quedar fuera, miedo a un mundo que ya no se reconoce. Cuando el entorno se vuelve incierto, complejo o amenazante, el cerebro busca estabilidad. La ideología extrema ofrece respuestas claras en un mundo confuso. Reduce el caos a una narrativa sencilla. Y otro factor clave es la humillación. Sentirse ignorado, desplazado, invisibilizado o ridiculizado. Cuando una persona o un grupo siente que no importa, que no cuenta, que no tiene voz, la ideología puede convertirse en un canal para recuperar la dignidad, aunque sea de forma distorsionada. Y está también la pérdida de sentido, porque vivimos en una sociedad donde muchas estructuras tradicionales de significado se han debilitado. La religión, la comunidad, proyectos colectivos. En este vacío, la ideología puede aparecer como algo más que una idea. Puede ofrecer propósito. Por eso la ideología extrema no funciona solo como un sistema de creencias. Funciona como un refugio frente a un mundo hostil. Funciona como identidad cuando otras se han erosionado. Funciona como comunidad cuando se experimentó soledad o exclusión. La radicalización, en ese sentido, organiza el dolor, le da forma, dirección y un enemigo, o varios. Y aquí es crucial subrayarlo. Radicalización no es sinónimo de ignorancia. Personas muy inteligentes, educadas y articuladas pueden radicalizarse, no porque no piensen, sino porque piensan desde una herida. Desde esta perspectiva, muchas ideologías extremas son dolor canalizado, rabia que encontró un lenguaje, frustración que encontró un relato, sufrimiento que encontró una causa. Esto no las vuelve justificables, pero sí nos obliga a entender que combatir la radicalización solo con datos o burlándote o sintiendo superioridad moral suele llevarte al fracaso. Porque no se está discutiendo una idea aislada, se está tocando una estructura que sostiene emocionalmente a alguien. Y quizá por eso la polarización actual es tan intensa, porque no estamos discutiendo proyectos políticos, estamos discutiendo quiénes somos, dónde pertenecemos y qué sentido tiene nuestra vida en un mundo que está cambiando demasiado rápido. Mientras no entendamos esto, seguiremos hablando cada vez más fuerte y sin escucharnos unos a otros.
Solemos pensar que las ideologías viven en la cabeza, en ideas, discursos, argumentos, pero una de las aportaciones más valiosas del libro es esta: el cuerpo también cree. Las creencias ideológicas no se limitan a lo que decimos o defendemos, se manifiestan en respuestas fisiológicas y reacciones automáticas. El cuerpo reacciona antes de que pensemos. Aceleración de pulso, tensión muscular, irritación inmediata, rechazo visceral. A veces basta una palabra, una consigna, una imagen o un símbolo para que el cuerpo se active. No hemos razonado nada, pero ya estamos reaccionando. Esto ocurre porque la ideología puede convertirse en un hábito neuronal, un patrón repetido una y otra vez hasta volverse automático. Cada vez que reaccionamos del mismo modo ante una idea opuesta, cada vez que sentimos indignación inmediata, cada vez que bloqueamos, descalificamos o atacamos sin escuchar, el cerebro refuerza ese circuito. Pensar ideológicamente deja de ser una elección consciente y se vuelve una respuesta aprendida. Por eso discutir con datos suele fracasar, porque los datos apelan a la razón, pero muchas posturas ideológicas están sostenidas por respuestas emocionales y corporales. Cuando alguien se siente amenazado en su identidad, el cerebro activa mecanismos de defensa, no de reflexión. En ese estado, más información no va a generar apertura, genera resistencia. Esto no significa que los datos no importen, significa que no bastan cuando el cuerpo ya está en modo protección. Tal vez por eso muchos debates terminan en gritos, sarcasmos o silencios hostiles. No estamos discutiendo ideas, estamos reaccionando desde cuerpos entrenados para defender una identidad. Y mientras no reconozcamos este nivel corporal del pensamiento ideológico, seguiremos creyendo que el otro no entiende, cuando en realidad no puede escuchar sin sentirse atacado. Cuando escuchamos la palabra ideología, solemos pensar en partidos, elecciones, gobiernos, pero la ideología atraviesa toda la vida cotidiana. Está en la familia, en lo que se considera correcto, en los silencios incómodos y en los temas prohibidos en la mesa. Está en la religión, incluso cuando creemos que ya no creemos. Está en las ideas heredadas sobre culpa, sacrificio, mérito, castigo y salvación. Está en la moral, en juicios rápidos sobre quién es buena persona o mala persona. En la necesidad de clasificar al otro sin siquiera conocerlo. Está de forma muy visible en las redes sociales, en espacios donde la ideología se vuelve performativa. No solo pensamos algo, lo mostramos, lo defendemos y lo exhibimos. Aquí aparecen fenómenos como la cancelación, la pureza ideológica y la lógica de los bandos. No importa tanto comprender, sino alinearse. Si no repites las consignas correctas, si dudas, si matizas, si preguntas, entonces quedas fuera. La frase implícita es brutalmente simple. Si no piensas como yo, eres el enemigo. Y esta lógica no se limita a la política, se infiltra en amistades, relaciones, espacios laborales, comunidades enteras. La ideología deja de ser una herramienta para entender al mundo y se convierte en un criterio de pertenencia. Desde esta perspectiva, disentir ya no es pensar distinto, es traicionar. Y quizá por eso el ambiente se siente tan tenso hoy, porque no estamos solo defendiendo ideas, estamos defendiendo nuestro lugar dentro de un grupo, nuestra identidad, nuestra sensación de valía. Entender esto no resuelve el conflicto, pero sí nos permite ver que el problema no es únicamente lo que piensa el otro, sino qué función cumple esa ideología en su vida y en la nuestra. ¿Se puede salir del pensamiento ideológico? La respuesta no es sencilla, porque no se trata de no tener ideas. Eso sería imposible y quizá indeseable. El problema no son las ideas. El problema es cuando las ideas
nos poseen. Salir del pensamiento ideológico no implica volverse neutral, tibio o indiferente. Implica algo mucho más exigente: hacerse responsable de la forma en que pensamos. Se trata primero de reconocer nuestros sesgos, aceptar que no vemos la realidad como es, sino tal como nuestro cerebro ha aprendido a organizarla. Luego, tenemos que ejercitar la duda, y no como parálisis, sino desde la práctica. Dudar de lo que creemos obvio, dudar incluso de aquello que nos define, y también de exponernos a lo incómodo. Escuchar lo que nos irrita, leer lo que cuestiona nuestras certezas, aceptar que crecer implica atravesar la incomodidad. Porque la incomodidad no siempre es una señal de error, muchas veces es una señal de crecimiento. Pensar no es reafirmarse constantemente. Pensar es en ocasiones desarmarse. Tal vez por eso resulta tan difícil, porque cambiar una idea no es solo corregir un argumento, es tocar la identidad, es soltar una versión que teníamos de nosotros mismos. ¿Qué ideas nos poseen? ¿Cuáles estamos defendiendo por convicción y cuáles por miedo? ¿Cuánto de nuestra identidad depende de no cambiar, de no dudar, de no escuchar? Porque pensar no siempre libera, a veces encierra. Encierra cuando se vuelve rígido, cuando se convierte en trinchera, cuando deja de explorar y solo defiende. Quizá el acto más radical hoy no sea gritar más fuerte, ni ganar discusiones, ni tener la razón. Quizás sea algo mucho más silencioso y difícil: atrevernos a pensar sin armadura y dejar abierta, aunque sea incómodo, la posibilidad de cambiar.